Imagina un mundo donde tu supervivencia se transforma, jefes temibles acechándote, estructuras misteriosas cargadas de tesoros, visiones que te llevan por biomas renovados como el Nether y el End. Esto es Better on Bedrock, el complemento que trae mobs únicos y herramientas como mochilas y bastones mágicos y un sistema de progresión que te hará replantarte todo. Soy Denator LOL y hoy vamos a desvelar el secreto. Es la versión gratuita de NCPDL tan increíble como la versión de Marketplace por solo 990 minicoins. ¿Vale la pena pagar o te quedas con lo que sería la versión gratuita? Quédate porque hoy vamos a explorar todo y a ponerlo a prueba. Pero no sin antes darle las gracias a mi pana Jarcito por sus consejos que soltó como si fuera el rey del saber. Así que gracias pa. ¿Están tratando de vendernos lo mismo dos veces o hay un truco de por medio? Better on Bedrock tiene dos versiones, una gratis y otra de paga. Y aunque podría parecer que hay una diferencia abismal entre ambas, la verdad es otra. Los creadores han sido claros, no hay planes de descontinuar la versión gratuita y ambas se actualizarán al mismo tiempo con exactamente las mismas características. Exacto, jefes, estructuras, misiones y herramientas, todo en ambas versiones. Pero ¿por qué pagar entonces? La clave no está en el contenido, sino en la experiencia del juego. La versión gratuita dispone de lo que sería de una descarga en un sitio web como NCPDL, un sitio de terceros no oficial. También funciona como un complemento, lo que significa que se aplica en mundos ya existentes y necesitas configurarlo manualmente. Es ideal obviamente para Windows, iOS o Android que no quieren gastar dinero, pero la versión de pago está disponible obviamente en la Marketplace por 990 minicoins, que es un alrededor de $6. No es un add-on, sino un mundo dinámico, lo que permite crear mundos nuevos con cualquier semilla sin configuraciones extras. Obviamente está diseñada para ser más accesible y fácil de usar, y pues también es compatible con Windows, Android y iOS, pero especialmente en Xbox, Switch y PlayStation. El por qué es porque en estas plataformas no es posible descargar o implementar complementos que quedan fuera de la tienda oficial de Minecraft. Gracias a la versión del Marketplace, ahora los jugadores de consola podrán disfrutar de esa experiencia sin complicaciones. Entonces la elección es simple: si no te molesta configurar manualmente, la versión gratuita es la que ofrece una experiencia sin gastar dinero, pero si prefieres comodidad y un mundo que se adapte fácilmente a cualquier semilla, la versión de pago puede valer la pena, y obviamente si eres de consola mucho más. Así que tú qué eliges, déjame en los comentarios. Y ahora, como ya sabemos lo que trae ambas versiones, que son casi idénticas de contenido, vamos a sumergirnos en todo lo que trae Better on Bedrock. Aunque hoy te voy a mostrar todo lo esencial en este video, pues te recomiendo el video de un amigo mío que es Gregory and Games o Adam Wheels, que él se mandó lo que será una hora entera desglosando cada detalle de este complemento. La verdad es que es cine, así que te recomiendo su video que está en la descripción. Así que chicos, empezamos a hacerle la review de todo el contenido que trae. No me va a profundizar al 100%, pero al menos lo más esencial. Así que por primera vez cuando entren a un mundo, les van a aparecer estos tres ítems: lo que sería la configuración, el desplazamiento de información y el pergamino de recompensas. Aquí en este apartado puedes encontrar en el cual puedes activar lo que sería tu tumba de muerte. Aquí lo que sería el Waila es lo que sería esta cosa que aparece de información en nuestra pantalla sobre los bloques, ítems, mods y demás. También podemos activar las partículas de las hojas, que esto pues ya es algo como natural de Minecraft Vanilla, como estas hojitas de los árboles. Y también podemos activar lo que sería sonidos de ambiente y también lo que sería nieblina en los biomas. Por mi parte no les recomiendo que lo activen tanto en Vanilla como en normal, así con shaders, ya que pues no es como que se note mucho y puede llegar a bajar un poquitico el rendimiento. Y ahora por esta parte puedes encontrar lo que sería la información con lo que serían las contribuciones. Welcome, que es como te da la bienvenida a Better on Bedrock, es como tal texto, información y demás para que lo lean. Y por este lado pueden encontrar lo que sería el pergamino de desarrollo, que aquí pues pueden ver lo que serían misiones. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta, que es la única que tengo desbloqueada, que es asesinar a lo que sería a 3 vacas para que me den 24 de bulla y 24 de XP. Es decir, estos son misiones, lo cual ayuda bastante si eres como yo, que llegas a un momento de la partida en el cual te sientes sin ideas, y pues este pergamino
te da misiones y ya después le das a reclamar todo y pues de todas esas recompensas pues te da cositas, que sin duda eso está súper bien. Ahora pasaremos a lo que sería a los biomas, que eso está brutal. Empezaremos por el Overworld, y es que no es como tal que implemente biomas, sino que implementa árboles o mejora lo que ya está hecho. Empezamos por ejemplo en esta zona, que esto es un bioma normal, es algo que vanilla del juego, pero es mejorado. Por ejemplo, esto es una jungla en el cual podemos ver la estructura de los árboles es mucho más avanzada, como por ejemplo las estructuras de los árboles de Minecraft Vanilla, que es simplemente un tronco de para arriba, no, este tiene como sus saliditas en los árboles, no sé, muy bonito, y así con todos los biomas. Por ejemplo este del Beast Forest, pues podemos ver que también pues tiene diversos árboles. También algo que me gusta mucho de este complemento que está en la market, esto lo hace automático, ya que por ejemplo actualiza todo a como está hoy en día el Minecraft con lo que serán las betas y eso, que son estas florecitas disque flores silvestres con sus cosas, como ven, mucha vegetación, no sé, se ve muy brutal, chicos. Y así con todos los biomas, o sea, tú donde explores vas a encontrarte biomas naturales, pero obviamente como mejorados. Al igual que este complemento agrega alrededor de 38 nuevas flores. Acá lo podemos ver, por ejemplo, todas estas flores, que es que flor lunar, flor pequeña, flor sombría, no sé, muchos tipos de flores, como les digo, son alrededor de 38. Es que mirad, chicos, esta jungla, o sea, es una jungla como tal, pero wow, se ve increíble. Les mostraría el Nether, pero es que en el Nether no hay mayor cosa, se genera un par de estructuras y más, pero bueno, vamos a pasar rápidamente, vamos a ir a la dimensión del End y explorarla un poquitico a ver qué nos encontramos. Y justo en esta zona empezará a generarse este nuevo mineral, que es el enderío, no sé cómo se pronuncia, el cual obviamente pues lo podemos picar, que como están viendo se ve increíble, y nos suelta este mineral, como están viendo, que es el enderío. Y justo en la parte central de esta dimensión no se genera nada del otro mundo, es muy vanilla todo. De pronto se generan estos como flotar, no sé qué es este modo tan raro, pero bueno, no se genera nada más. Cuando ustedes maten, digamos, como la dragona, como lo hice yo en este caso, buscan lo que sería el portal, que es este. Cuando entran ya empiezan a ver lo loco que es esto. Como ven, hay mobs diferentes con sonidos especiales. El césped se ve muy brutal. Las partículas de todo esto, wow, es que es increíble. Me voy a quitar los shaders por un momento para que vean así normalito, como lo verán ustedes también. Y es que, wow, se ve increíble. Esto me hace acordar mucho a un mod que subí hace años para Java, que implementaba todo esto y se veía muy brutal. Y hoy en día lo podemos ver en Bedrock. Esperemos a ver si la End Update se acerca, para ver si hacen algo así brutal como esto. Seguimos explorando y podemos encontrarnos mucho más estructuras por ahí al fondo. Como ven, aquí se generó una estructura completamente nueva, como están viendo. Oh, mira, botas y todo. Así como así, te generan unas botas. Está increíble. Ah, mira, estos árboles también. No, es que chicos, o sea, esto es otro nivel. Con mobs. Un coro gigante, ¿qué es eso? What the fuck. Y así con shaders obviamente también se ve muy brutal. Y algo que me gusta de estos shaders es que son creados por la misma persona que creó Better on Bedrock, lo cual pues no va a haber como muchos fallos o bugs, ¿no? Se ve súper bien todo. Y aquí más mobs, nada, amigo, es una jalea. Una gelatina, nada, se ve muy bonito todo. Y aquí estos árboles también de gelatina. Me gusta cómo se ve con los shaders, ya que le da como una atmósfera más rica al End. Por ejemplo, también se puede generar los árboles normal, las frutas corales. Y aquí como una especie de jungla. ¿Qué me acaba de dar? Estas botas, ¿no? Te permite caminar sobre el vacío final. Acá me mueve su... ¿No? Bueno, no sé cómo funciona. Este complemento también trae bastantes estructuras. Me encantaría mostrarlas todas y cada una de ellas, sino que el video se me hace muy largo. Pero sin duda alguna les recomiendo que exploren el mapa. O sea, ya pudimos ver algunas cuantas. Mira, por ejemplo, esta es una pequeña estructura. Les voy a mostrar esta sin más. Es como de las más grandes que hay. Lo pueden ver. Me encanta cómo se genera, como muy natural. Como ven, se genera cosas de spawners. Es como una trial chamber, pero en la superficie, muy grande, con sus cosas. Como les digo, o sea, las estructuras de este complemento
son a otro nivel sin duda alguna. Y si lo unen con otros addons, por ejemplo el que subí hace poco, que es el de Structure Generation, también ese está brutal, lo unen y pueden tener mucho más estructuras en tu mundo. Así que eso, chicos, o sea, traen mucho más estructuras, pero eso, como les dije, vayan a ver el video de Gregory 100%. Ahora vamos a pasar a lo que serían las criaturas y animales, monstruos, lo que sea. Y es que este addon agrega más de 41 nuevos mobs. Como están viendo por acá, esta especie de araña con patas largas, lo que sería un boss, que es como un Ojin, Ojin o algo así se llama, que sería el... Uf, wow, eso tiene que ser de Lem, pero se ve increíble. El perro infernal de 2 cabezas. Un mapache, esto sin duda el mejor mob de Minecraft. El mapache, ojalá lo agreguen en vanilla. O sea, para que no sepan, hay 3 animales que me encantan a mí en la vida real. Uno es el lobo, que es como mi animal espiritual. El zorro y sin duda el mapache. O sea, el mapache es wow, increíble. Aquí podemos ver una especie de oveja muy rara. Es un ariete, algo así. Aquí otra oveja desteñida. Y esto lo vimos en el End. Es como una especie de avispa enorme. Y a la bestia, ¿eso es un zorro? ¿Qué zorro más raro? No, sáqueme de aquí. Acá hay una especie de samurai. Esto es un boss. Pueden verlo con las barritas de arriba. Ya hemos generado 2 bosses. Este es el siguiente. Luego está lo que será las ardillas. Acá lo que será un mago solitario. Este sí no es un boss, es un mob normal. Este bicho es increíble. Me puedo poner su gorrito. Parezco otra cosa, la verdad. Pero, de que está chulo y me parezco a este bicho. Esto es un ojo de Ojin, no sé qué hace. Un gorrión, que son como pajaritos, muy bonitos. Hola, ¿ves? Esto es un boss también. Una bacteria y una paloma engendrando. ¿Una paloma engendrando? Ah, no, una paloma de engendro. Ah, ya. Esto es un generador de basal. Este otro bicho, ¡wow! Está dormido, Despierta. Un ciervo. Este está increíble, tiene varios tamaños. Un duende comerciante. Puedes traer con él lingotes de oro, hacha por la pilazo. Uy, una pilazuli, ni de loco. Ah, bueno, este sí está bien. Nerita, el bloquecito, y te da 2. Este también está bien. Carbón por diamante, nada mal también. Varía según el duende. Por ejemplo, este diamante por oro y te da lingotes de nerita. Nada mal, chicos, nada mal. ¡Ey, qué bonito! ¡Qué spot más bonito! La verdad, chicos, que este complemento está muy loco, muy brutal. Obviamente también añade más cosas, como les dije, armaduras. Este sombrero me queda espectacular. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay espadas diferentes. Hay también como una especie de tótem especial. Lo quiero probar antes de despedirme. A ver. Así que, chicos, pensé que iba a funcionar. No sé, decía un tótem. No sé la verdad qué utilidad tenga. Así que, chicos, ¡guau! Esto sería todo por el video del día de hoy. Chicos, ahora sí que sí. Conmigo será hasta la siguiente. Espero les haya gustado. Ya saben, si quieren ver la mejor review posible, les recomiendo que vayan al canal de Gregory. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito y hasta luego. Bye.